Lo que estoy a punto de contar fue la peor noche de mi vida. Era un sábado por la noche y mi novio y yo habíamos salido con unos amigos suyos a una discoteca de fiesta. Mi novio y yo llevábamos un mes mal y en algún momento de la noche tuvimos una discusión fuerte. Yo ya no quería estar allí, así que me salí y llamé un Uber para que me recogiera y me llevara a casa. La app me decía que tardaría 11 minutos en llegar y que mi conductora se llamaba Natalie. Estaba lloviendo esa noche, así que esperé bajo el toldo de un edificio cercano a la discoteca. Poco después, un coche blanco se detuvo frente a mí y me acerqué. La mujer que conducía bajó la ventanilla y preguntó ¿Uber? Y yo dije que sí. Luego le pregunté si era Natalie y ella dijo que sí, así que me subí al asiento trasero. Le pregunté que qué tal y ella no me respondió. Me sorprendió porque los conductores de Uber son bastante habladores. Levanté la mirada y la miré. Era una mujer con el cabello moreno y muy rizado, con una tez de piel bastante morena. La mujer tenía ambas manos firmemente plantadas en el volante y conducía con una posición vertical muy rígida. Estaba yendo por la calle que solía tomar para llegar a casa, solo que ella iba en sentido contrario. No quería hablar y corregirla todavía, porque tal vez estaba tomando una ruta diferente como a veces hacen los Uber. Cuanto más nos alejábamos de mi casa, más preocupada y frustrada estaba. Finalmente hablé y le dije que estaba yendo por un camino equivocado. La conductora contestó con un fuerte acento algo acerca de que iba a la autopista. Yo sabía con certeza que la autopista no era la ruta más rápida, pero antes de que pudiera decir nada más, mi teléfono vibró. Miré hacia abajo y vi que acababa de recibir una notificación de Uber. La notificación decía que mi conductor acababa de llegar. Abrí la aplicación y efectivamente decía que mi Uber acababa de llegar al punto en el que estaba parada originalmente y que el coche era un Nissan negro. Me quedé boquiabierta, intentando procesar la situación en la que me encontraba. Empecé a decirle a la conductora en voz alta que ella no era mi Uber. Le pedí que se detuviera y me dejara salir, pero ella me ignoró y ni se giró en el asiento. Empecé a gritar como una loca y a empujar su asiento. A pesar de que el automóvil estaba en movimiento, intenté abrir la puerta trasera, pero no se podía porque estaba puesto el bloqueo para niños. Seguí gritando cada vez más alto como si estuviera loca, y finalmente me miró a través del espejo, y luego desvió el coche hacia un lado y desbloqueó las puertas traseras. Sin pensarlo, abrí la puerta y salí corriendo alejándome del coche. Mi conductor real de Uber me estaba llamando y cogí la llamada. Me disculpé, pidiéndole que por favor viniera a mi ubicación actual. Dijo que estaba de camino y 5 minutos después apareció el Nissan negro. Cuando entré en el coche le expliqué todo lo que había pasado. La conductora del Uber detuvo el coche, me miró y me dijo que acababa de escapar una red de tráfico sexual. Me dijo que había habido alertas sobre múltiples Ubers falsos que intentaban engañar a las víctimas y hacerles subir al automóvil para llevarlas a lugares alejados donde eran raptadas y traficadas. Todo era parte de una trama de tráfico sexual y los conductores generalmente eran mujeres para parecer menos intimidantes. Cuento esta historia para que la gente aprenda de mi error y por favor siempre confirmen en qué coche se suben. Una noche, cuando estaba decentemente borracho después de salir de un bar, comencé a enviar mensajes a las chicas con las que había hecho match en Tinder. Una chica llamada Alicia me había enviado un mensaje, así que decidí contestarla. Ella respondió casi de inmediato preguntando que qué hacía esa noche. Le contesté que justo había salido de un bar y estaba buscando a alguien con quien pasar el rato. Ella me preguntó si me apetecía pasarme por su casa a fumar y le dije que sí y le pedí su dirección. Ella me la envió de inmediato. En ese momento, recuerdo pensar que era la cita de Tinder más rápida, fácil e ideal que un chico podía desear un sábado por la noche. Llamé a un Uber para que me llevara a su casa. El conductor llegó enseguida y me senté en el asiento delantero. Por lo general me sentaba en el asiento trasero, pero estaba borracho y me sentía especialmente sociable esa noche. El conductor parecía un buen tío, así que me sinceré con él sobre a dónde iba, diciéndole que estaba a punto de conocer a una chica de Tinder.
Él se rió y dijo que qué suerte tenía. Me comenzó a hablar sobre sus historias conociendo chicas como conductor de Uber. Mientras estábamos de camino, le pedí a Alicia su número y ella me lo dio. Le envié varios mensajes de texto y ella dio respuestas normales. Cuando llegamos a la casa, el conductor dijo que la casa le parecía familiar. Lo cierto es que la casa parecía un poco rara, porque no había coches en la entrada y todas las luces estaban apagadas. El conductor me dijo que tuviera cuidado y que me lo pasara bien. Le di las gracias y me despedí. Él se alejó calle abajo y se detuvo cerca del final, supongo que para preparar su próximo viaje. Caminé hasta la casa e intenté tocar el timbre, pero no escuché el timbre desde dentro, así que llamé a la puerta. Luego traté de llamar a Alicia, pero me salió el contestador. Estaba en la puerta sin saber lo que hacer cuando recibí un mensaje de ella. Me decía que la puerta estaba abierta y que entrara. Entonces hubo un golpe en la ventana que casi me da un infarto. Miré a la ventana y a pesar de que no había luces en el interior, vi que la persiana estaba ligeramente levantada. Alguien estaba agitando la mano al otro lado de la ventana. Estaba a punto de abrir la puerta cuando recibí la llamada de un número que no tenía guardado en mis contactos. Supuse que era Alicia, así que cogí el teléfono, pero en vez de escuchar la voz de una chica, escuché la voz familiar de mi conductor de Uber. Sin rodeos, me ordenó con una voz muy seria que me alejara de la casa inmediatamente. Luego vi que el coche del conductor de Uber se detenía frente a la casa. Continuó diciéndome que me alejara de la casa y volviera al coche. Colgué el teléfono y volví al coche. Tan pronto como entré en el coche, se alejó de la casa. El conductor del Uber me explicó que la casa estaba abandonada y que el mes pasado alguien había sido atraído a esa casa, robado y asesinado. Era una historia que probablemente podría haber sido similar a la mía si hubiera entrado en esa casa. Fue mucho que procesar en ese momento. Agradecí al conductor de Uber tanto como pude en mi estado e incluso le pedí su teléfono. Él me llevó a mi casa sin cobrarme nada y me dijo que tenía que tener más cuidado la próxima vez. A la mañana siguiente, cuando estaba sobrio, fui consciente de la gravedad de la situación y de cómo aquel conductor me salvó la vida. Soy una chica universitaria de 22 años, y esto ocurrió hace 4 años, cuando era una estudiante de primer año y tenía 18. Mayo es el mes de los exámenes finales, y me pasaba todo el día en la biblioteca estudiando. Ese día no fue diferente, y salía otra noche más de la biblioteca del campus a las 11 de la noche cuando cerraban. Cuando salí, no tenía coche para volverme, ya que había llegado con una amiga, pero ella se había ido horas antes que yo. Así que tuve que llamar a un Uber para volver a mi apartamento, que se situaba fuera del campus universitario. Estaba en el aparcamiento de la biblioteca a las 11:15 cuando el Uber se detuvo. Era un gran Toyota Camry y el nombre del conductor era Adam. Me saludó y me senté en el asiento trasero, en diagonal a él. Parecía tener 40 y tantos años. Durante los primeros 5 minutos del viaje estábamos en silencio y no hablamos nada, pero luego comenzó a hacerme preguntas. Su primera pregunta fue si era estudiante, lo cual me pareció una estupidez de pregunta, ya que me acababa de recoger de la biblioteca universitaria. Luego me preguntó que cómo iban mis clases, y luego que cuántos años tenía. No me gustó nada esa pregunta, así que mentí, y dije que tenía 23 años en vez de 18. En ese momento, me di cuenta de que me miraba constantemente a través del espejo retrovisor mientras hablaba, y cuando terminaba lo que estaba diciendo tenía una extraña sonrisa en su cara. Sus preguntas se estaban volviendo demasiado personales para una persona cuya única relación conmigo es que era mi conductor durante 10 o 15 minutos máximo. Me preguntó que cómo era mi vida sentimental durante la universidad. Me sentí incómoda, pero era joven y poco asertiva, y por mucho que quisiera no responder, quise mantener la paz y le respondí que no estaba mal. Pensándolo ahora, debería haber mentido y haber dicho que tenía novio, pero por alguna razón no pensé en mentir. Pasó de hacer preguntas a hacer comentarios, como que él siempre usaba chuletas en la universidad y que siempre copiaba en los exámenes, y me preguntó si alguna vez había copiado. Me reí nerviosamente y dije que 1 o 2 veces.
Luego me preguntó si alguna vez había engañado a un novio con otra persona y dije que no. En este momento nos detuvimos en un semáforo en rojo. Hice todo lo posible para evitar mirar al espejo retrovisor, pero tenía demasiada curiosidad y eché un vistazo, y efectivamente me estaba mirando fijamente. Hizo un comentario de que era muy guapa. Sabía que un comentario así vendría eventualmente, pero aún así, oírlo me hizo sentir increíblemente incómoda. Volví a mirar por la ventana e ignoré su comentario. Quedaban 2 minutos de viaje cuando noté que hizo un giro a la derecha en lugar de un giro a la izquierda en una de las intersecciones, así que me incorporé y le dije que se había equivocado de camino. Él me respondió que lo sabía, pero que tenía que pasar por su casa un momento para coger una cosa. Le pedí que por favor me dejara en mi casa primero, pero insistió en que su casa estaba allí al lado. Pasó medio minuto y se detuvo frente a una casa. Se giró hacia mí y me preguntó si quería entrar, diciendo que tenía alcohol y comida, en caso de que quisiera relajarme después de todo un día estudiando. Ni siquiera sabía qué decir. Solo quería salir del coche y correr, pero tenía miedo. Le dije otra vez que por favor me llevara a casa. Se rió entre dientes y dijo que volvería enseguida. Entró en su casa y ahí fue cuando salí del coche y eché a correr. No sabía si era un asesino o un bicho raro, pero algo andaba mal y solo quería salir de allí. Momentos después, sentí que mi teléfono vibraba. Era un mensaje de Adam, el conductor del Uber. El mensaje decía: «¿Sabes que tengo tu dirección, no, cariño?». El mensaje solo me hizo correr aún más rápido. Cancelé el viaje para que no pudiera contactarme más. Correr con la mochila a la espalda llena de libros era difícil, pero en ese momento estaba muy en forma porque hacía mucho deporte. Llegué a mi apartamento después de unos minutos y vi que el coche de Adam no estaba allí, gracias a Dios, y esperaba que tal vez no viniera. Rellené un formulario en la app de Uber diciendo que quería informar de un incidente grave con un conductor y di todos los detalles del viaje, incluyendo la captura de pantalla de su mensaje amenazando con tener mi dirección. Uber se comunicó conmigo al día siguiente y me dijo que el conductor había sido retirado de la plataforma y que, en caso de que hubiera algún otro contacto, debería comunicarme con la policía. La noche siguiente estaba sola en casa porque mi compañera de piso había ido a pasar la noche con su novio. Eran como las 8 o las 9 de la noche cuando llamaron a la puerta principal. No estaba esperando a nadie y era un poco tarde para vendedores ambulantes. Grité a través de la puerta que quién era. Una voz de hombre contestó al otro lado de la puerta que tenía algo que me pertenecía. Pregunté que quién era y su respuesta fue simplemente que abriera la puerta y que me lo enseñaría. La voz me resultó familiar. Miré por la ventana de al lado de la puerta y vi a Adam, el conductor de Uber, escondido a un lado de la puerta y estaba sosteniendo algo en la mano que no pude ver. Corrí para buscar mi teléfono móvil y llamé a la policía sin pensarlo. Cuando me cogieron, les rogué entre susurros que por favor vinieran a mi apartamento de inmediato. Para cuando llegó la policía a mi casa, Adam ya se había ido, al menos del porche delantero. Imagino que vio los coches de policía y se fue. Nunca regresó después de esto. Hubo todo un seguimiento policial con el informe de Uber, pero como técnicamente no llegó a hacer nada, ni siquiera se pudieron presentar cargos. En cualquier caso, el semestre estaba a punto de terminar, el contrato de alquiler también terminaba y me mudé de vuelta a casa para el verano. Al año siguiente, cambié de piso a uno dentro del campus. Gracias a Dios, ese tipo Adam nunca más me volvió a encontrar. Aquella noche era una noche tormentosa, la primera tormenta eléctrica del año. Esto ocurrió después de mi turno de noche en el trabajo, que terminaba a las 4 de la madrugada. Tuve que llamar a un Uber para que me llevara a la estación de tren, ya que no tenía mi coche en ese momento. Esperé fuera del bar donde trabajaba de camarera dentro del toldo del patio delantero para evitar empaparme, ya que estaba lloviendo con fuerza. El coche bajó por la calle vacía y se detuvo frente al bar. Miré la aplicación de Uber para asegurarme de que era el coche correcto, y sí lo era, un Honda Civic gris. Entré al coche y saludé al conductor, cuyo nombre era Sahil.
Intenté sentarme en el asiento delantero al principio, pero él me dijo que prefería que me sentara en la parte de atrás. No me importó, así que abrí la puerta trasera y me senté en el coche. Del bar a la estación de tren eran como unos 10 minutos en coche. La razón por la que quería coger el tren en lugar de simplemente pedir un Uber directo a mi casa es porque estaría ahorrando alrededor de $40 y en ese momento no tenía mucho dinero. El conductor estaba conduciendo muy lento, pero no me extrañó nada, dado la tormenta que estaba cayendo. Yo en su lugar también conduciría con cautela. El conductor no tomó la ruta de la autopista, sino que condujo por las carreteras secundarias. En el momento no tenía miedo de perder el tren, ya que iba con mucho tiempo. De repente, en medio del trayecto, el conductor dijo algo en voz baja y luego detuvo el coche a un lado de la carretera. Levanté la vista de mi teléfono para ver por qué había parado y vi a un hombre bajo la lluvia torrencial agitando las manos en el aire. Le iba a preguntar si se iba a detener para recogerlo, pero al final no dije nada y solo observé. Efectivamente, el hombre entró en el coche y se sentó en el asiento trasero junto a mí. Estaba empapado de agua y mantuvo su capucha puesta aún dentro del coche. Me deslicé todo lo que pude hacia la izquierda para distanciarme al máximo de él. Esperaba que el hombre y el conductor intercambiaran palabras, pero no lo hicieron. ¿Acaso se conocían?, pensé. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Durante el viaje sentí por el rabillo del ojo la sensación de que el hombre a mi lado me estaba mirando. Pensé que tal vez estaba mirando por mi ventana, así que le lancé una mirada rápida de medio segundo, pero no, me estaba mirando a mí. A medida que seguíamos con el trayecto, comencé a prestar atención a la ruta que estábamos tomando. Me di cuenta de que no era el camino correcto a la estación de tren. Traté de echar un vistazo a la pantalla del teléfono del conductor para ver si tal vez estaba siguiendo una ruta incorrecta, pero parecía tener su teléfono en su regazo, a diferencia de la mayoría de los conductores de Uber, que tienen sus teléfonos montados en el salpicadero. Dije educadamente que creía que íbamos por el camino equivocado. Respondió algo en un tono tan bajo mezclado con un fuerte acento que me costó entenderlo. Después de pedirle por tercera vez que me repitiera lo que estaba diciendo, decidí decir en voz alta y seria que íbamos por el camino equivocado. Lo confirmé revisando el mapa en mi teléfono móvil, pero el conductor me ignoró por completo. Por momentos, sentí que el tipo a mi lado se acercaba cada vez más y más. Él tampoco dejaba de mirarme. Finalmente le pedí al conductor que se detuviera y cancelara el viaje. Nadie dijo nada, ambos me ignoraban. El conductor se estaba saltando señales de stop continuamente y no había semáforos por ninguna parte en esas carreteras secundarias, así que no había manera de escapar. Sabía que estaba a punto de ser víctima de algo, probablemente un secuestro, así que decidí que iba a saltar del coche en cuanto tuviera oportunidad. Esperé hasta que estuvimos en una calle con bosques a un lado, lo que era perfecto para escapar. El coche probablemente iba a unos 25 o 30 kilómetros por hora. Abrí la puerta trasera del coche y salté. Los dos hombres gritaron cosas en un idioma diferente. El impacto con el suelo fue obviamente doloroso, pero creo que la capa de agua en la calle pudo haber amortiguado un poco mi caída. El coche se detuvo por completo y vi al hombre que estaba a mi lado salir del coche. Me levanté como pude y corrí hacia el bosque. Lo escuché persiguiéndome por un rato, pero no había forma de que pudiera encontrarme siendo de noche. Lo escuché gritarle algo al conductor del coche. Parecía que hablaban en ruso. Después de un rato intentando encontrarme, volvió corriendo de regreso al coche y se marcharon. Esperé como un cuarto de hora detrás de un árbol escondida y finalmente decidí llamar a un taxi esta vez para que me viniera a buscar. El taxi no tardó mucho en llegar y me llevó sin problemas a la estación de tren. Mientras estaba en el tren, puse una denuncia policial online y luego contacté con Uber para reportar al conductor. Además, al día siguiente fui a la comisaría de policía para hacer una declaración más detallada y denuncié todo el incidente. En comisaría es cuando me dieron más detalles. Al parecer, había un Honda Civic gris reportado como robado justo la noche anterior. Les di hasta el último detalle que podía recordar, pero nunca más volví a oír nada sobre el tema. Recuerdo salir aquel día de la comisaría contemplando mi vida y cómo de cerca estuve de perderla.